Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vamos a leer ya, por fin, ese texto, ese documento que escribió hace algunos años Susan Pearson, una mujer que tuvo vinculación con el jesuita Malachi Martin, que supo de los entresijos que dentro de los muros del Vaticano se cocían, tantas intrigas por el poder, por desbancar a la Iglesia y por hacer daño por parte de sus enemigos, y que ella fue, como digo, descubriendo de la mano de Malachi Martin para su sorpresa, y que nos lo ha resumido en este texto, documento tan interesante que ahora os voy a leer, compartir y comentar. Malachi Martin nos da pistas sobre el tercer secreto de Fátima. El acontecimiento clave para la Iglesia en el tercer milenio, así lo definía Malachi Martin. El tercer secreto de Fátima será el acontecimiento clave para la Iglesia el tercer milenio. El tercer secreto, una proposición O-O, y estamos viviendo ahora en el segundo O, el castigo anunciado. Su peor pesadilla, multiplicada exponencialmente. Son las palabras de Malachi Martin, que leyó el tercer secreto de Fátima, por Susan Pearson. Durante los 4 años antes de su fallecimiento, que ocurrió en 1999, tuve el privilegio de conocer al padre Malachi Martin. Habiendo oído sus entrevistas y leído algunos de sus libros, comencé por pedirle su opinión sobre los cambios desconcertantes en el santo sacrificio de la misa. Acabó ofreciéndome guía espiritual. Tuve entonces con él una interacción sustancial en los 4 años siguientes, y durante ese tiempo habló muchas veces sobre Fátima. Creía que Fátima era el acontecimiento más importante del siglo XX. Fijaos qué diferencia lo que dice este sacerdote jesuita que conocía el secreto de Fátima, y sin embargo la poca importancia que le han dado pues sacerdotes, obispos, cardenales y demás a Fátima, a su mensaje profético y demás. Creía el padre Malachi Martin que Fátima era el acontecimiento más importante del siglo XX y que el cumplimiento de su mandato era la tarea más urgente que la Iglesia y el mundo enfrentan. El cumplimiento de su mandato, lo que la Virgen mandaba en Fátima, era la tarea más urgente que la Iglesia y el mundo enfrentan. Fijaos, ¿por qué? ¿Por qué sería? Vamos a tratar de descubrirlo leyendo las siguientes líneas. Al oír sus entrevistas noté que cuando hablaba sobre Fátima hablaba con autoridad, como los contemporáneos de nuestro Señor habían dicho sobre sus enseñanzas, y así, durante nuestra primera conversación telefónica le dije: «Tengo la impresión de que usted conoce el secreto de Fátima». Y el padre Malachi respondió: «Conozco». Cuando nos encontramos la semana siguiente, aludiendo a su escepticismo sobre el movimiento carismático, pregunté como un chiste: ¿el Espíritu Santo le reveló el tercer secreto? «Oh no», respondió. «Me mostraron una copia del tercer secreto cuando el Papa Juan XXIII lo abrió en 1960 y pidió la opinión de un grupo de cardenales. Uno de estos cardenales era el cardenal Augustin Bea, de quien yo era asistente. Entonces me atreví a preguntar: «El tercer secreto es sobre la apostasía en la Iglesia, ¿no es así?». Esta hipótesis se basaba en los pocos datos dispersos sobre Fátima que vinieron a ser conocidos durante los años de escasez espiritual de los años 70 y 80 en el raciocinio de Frère Michel de la Sainte Trinité. La apostasía, los castigos materiales, ya están predichos en la segunda parte del secreto. Ojo, los castigos materiales ya están predichos en la segunda parte del secreto. El tercer secreto predice un castigo de orden espiritual. Me sorprendió cuando el padre Malachi contestó: «La apostasía en la Iglesia forma el fondo o el contexto del tercer secreto. La apostasía solo está ahora comenzando, pero los castigos previstos en el secreto son muy reales. Son castigos físicos y son terribles». «Acabamos de matar 1.000 millones de personas», me contó entonces la conversación que había tenido el cardenal Bea cuando el cardenal salió de la reunión con el Papa y sus consejeros, en la cual el Papa Juan XXIII estaba pálido como la muerte. «¿Qué pasa, Eminencia?», le pregunté. «Acabamos de matar 1.000 millones de personas. Mira esto». Me entregó una hoja de papel con 25 líneas manuscritas, y desde ese día cada palabra de ese texto quedó grabada indeleblemente
en la mente. El cardenal Bea hizo esa declaración sobre 1.000 millones de personas porque el Papa había decidido no revelar el tercer secreto ni consagrar a Rusia. O sea que por no revelar el tercer secreto ni consagrar a Rusia, el Papa consideraba que acababan de matar a 1.000 millones de personas. Pregunté al padre Malaki si me podía decir alguna cosa sobre estos, entre comillas, terribles castigos que matarían 1.000 millones de personas. Él me explicó que antes de leer el secreto le fue pedido que hiciese un juramento de no revelarlo, pero él creía que debería haber sido revelado y que nuestro Señor y Nuestra Señora querían que fuese conocido. Por lo tanto, mencionaba el tercer secreto cada vez que podía, hablaba alrededor de él, dando mucha información de fondo sobre él y el mayor número posible de pistas sobre él, sin llegar a revelar el texto. Así consiguió nombrar muy rápidamente una lista de calamidades posibles y dijo que algunas de ellas estaban en el secreto. Aunque la lista incluyese cosas como la Tercera Guerra Mundial, la muerte del Papa y los 3 días de oscuridad, no era particularmente instructiva porque ni todos los castigos futuros estaban en la lista y ni todo lo que estaba en la lista era parte de los castigos. Una nueva energía puede matar y destruir. Después dijo, ¿sabe? Va a venir una nueva forma de energía. Lo importante sobre esta nueva forma de energía es que será muy barata. Tan barata que podría satisfacer las necesidades de cada hombre, mujer y niño en la tierra, si estuviese en las manos adecuadas. Pero está en las manos de quien la usará para matar y destruir. Entonces pregunté, ¿no quiere referirse a nuestro país? Y él respondió, no, América es mala. Somos culpados de muchos pecados, pero no somos tan malos, no somos suficientemente malos para matar deliberadamente 1.000 millones de personas. Nosotros no haríamos eso, pero ellos lo harían, y pone ellos en letras mayúsculas, ellos lo harían. ¿Y quiénes son ellos? No quiso decirme. ¿Cuáles países o qué países serán más afectados? Él dijo que el castigo sería peor en ciertos lugares que en otros, pero que nadie conseguiría evitarlo. ¿Y sería posible sobrevivir al castigo? Respondió pensativamente, sí, pero en la mayor miseria. ¿Y cómo podemos saber cuándo esas cosas están prontas a suceder? Mira a los cielos. Dijo, un aviso que repetiría muchas y muchas veces. Mira a los cielos. Esto me recuerda a María Mesa, una vidente española de Gerona, una mujer pobre, poco instruida, que pues hace varias décadas aquí en España recibió ciertas revelaciones, visiones, mensajes, y recuerdo que ella decía que teníamos que mirar a los cielos, coincide con esto. ¿Por qué será, verdad? Seguimos. Tal como el efecto que las palabras del tercer secreto tuvieron sobre el padre Malaki, el contenido de esta conversación quedaría imborrable en mi memoria. Después de aquel día sentí que nunca más miraría mi vida de la misma manera. Durante los años que conocí al padre Martin, él muchas veces haría comentarios sobre la información que me había dado en aquel primer día. Por ejemplo, llegó a decir que podríamos mitigar la severidad de los castigos que se aproximan si supiéramos el contenido del tercer secreto. Yo también acostumbraba a hacerle preguntas sobre declaraciones que había hecho públicamente durante sus alocuciones y entrevistas, o cosas que escribió en sus libros. Considerando la totalidad de las pistas que él reveló sobre el tercer secreto, pueden dividirse en 3 categorías que él presenta en su libro The Keys of This Blood, llaves de esta sangre. Un castigo físico de las naciones. Este sería el primer punto, la primera categoría. Un castigo físico de las naciones, envolviendo catástrofes por la mano del hombre o naturales en la tierra, el mar y la atmósfera del globo. Es decir, no va a quedar ningún punto, ningún lugar sano. Tierra, mar y aire. Atmósfera del globo. Todo eso van a ser castigos físicos en las naciones.
Es importante decir que son catástrofes que van a ser causadas por la mano del hombre o naturales, ¿eh? Y atención como luego lo explica más adelante. En segundo lugar, una segunda categoría sería un castigo espiritual, consistiendo en la desaparición de la creencia religiosa en un periodo de falta generalizada de fe en muchos países. Es lo que se llama la apostasía general, ¿no? Esta apostasía que ya estamos viviendo. En tercer lugar, una función central de Rusia en dos series de acontecimientos precedentes. En efecto, los castigos físicos y espirituales, según la carta de Lucía, serán colocados en un horario fatídico, en el cual Rusia es el punto clave como de detonación, ¿no? El detonante. El secreto fue presentado como una proposición OO. Dijo, el Papa de 1960 tenía la obligación de abrir el secreto, leerlo y hacer lo que decía. Esto es el primer O. El Papa Juan XXIII rechazó este O, entre comillas O, y por eso estamos ahora viviendo en el segundo O. El castigo espiritual comenzó aparentemente muy poco tiempo después de 1960. En resultado de la negativa del Santo Padre, el Padre Martín dijo, cardenales, obispos y sacerdotes están cayendo en el infierno como hojas. La fe desaparecerá de países y continentes. Muchos de los elegidos perderán la fe. Muchas personas que ahora creen desistirán de creer en desespero. Las cosas se pondrán tan mal que si Nuestra Señora no interviniese, nadie se salvaría. Esto es muy importante. El papel fundamental de la Santísima Virgen María en el fin de los tiempos. Y por último, Dios retirará la gracia. El padre Malaki me dijo que la apostasía en la Iglesia era el fondo o contexto del tercer secreto, pero también dijo que este castigo espiritual era parte del castigo que Dios infligiría si los pedidos de Nuestra Señora no fuesen obedecidos. En este contexto dijo varias veces una cosa bastante perturbadora. Dios retirará la gracia. Aquí nos podemos preguntar cómo se puede retirar la gracia, pues cuando no existen sacramentos. ¿Cómo no existían los sacramentos? Porque los sacerdotes sean muy escasos, o porque se cierren las iglesias, o porque no permitan que se celebren, por cualquiera de estos motivos. Esta es mi interpretación. Esto parece ser una cosa para Dios muy dura, como si fuera a sabotear su propia voluntad de que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero debería antes considerarse como un círculo vicioso. Cuando el Santo Padre se negó a revelar el secreto y se negó a consagrar a Rusia, perdió el derecho a las gracias que habrían ganado para él mismo y para la Iglesia por su obediencia, y aparentemente también fue castigado por su desobediencia y concedido menos gracias que anteriormente estaba recibiendo. El déficit de gracia continúa aumentando cada vez que un sacerdote, un obispo o un cardenal traiciona a Cristo, subvierte la fe, invalida una misa o un sacramento, abandona su hermosa vocación o la ensucia por malas acciones u omisiones culpables. Hay, en correspondencia, mucha menos gracia en la tesorería de la Iglesia. Y si multiplicamos cada ofensa por todos los miles que han hecho tales cosas en los años posteriores a 1960, todo esto se aumenta a un déficit enorme de gracia que debería estar presente. Es una espiral descendente. El déficit sigue aumentando. Cada vez más se hace más difícil hacer el bien y evitar el mal. El padre Martín comparó el flujo de gracia a la electricidad que fluye a través de una ciudad. Cuando hay un apagón todo se detiene. De la misma manera, después de la gran desobediencia de 1960, la Iglesia fue vaciada de su poder. Conventos cerraron, sacerdotes abandonaron sus puestos, la asistencia a la misa cayó a plomo, todas las medidas de la vida católica declinaron precipitadamente. Esta espiral descendente solo terminará cuando el Santo Padre consagre a Rusia, pero con el agotamiento continuado del reservatorio de la gracia, cada vez se hace más difícil para él poder hacerlo. Cuando pregunté por primera vez al padre Malaki por qué el Papa Juan Pablo II, con toda su devoción a Nuestra Señora, no había consagrado a Rusia, él dijo: no consiguió la gracia.
Esto es muy importante. Esto es para que tengamos bien presente que sin la gracia no podemos hacer nada, No podemos caer en el pelagianismo, ni semipelagianismo, ni en el voluntarismo de creernos que somos nosotros. No, esto es una gracia que si Dios retira su gracia, pues no podemos. Satanás ganará poder en los escalones más altos de la Iglesia. Otra parte del castigo espiritual que él mencionaba muchas veces era esta, que Satanás ganaría poder aún los escalones más altos de la Iglesia. La declaración más fuerte de este tipo vino de una persona que le telefoneó al programa de Art Bell diciendo que un viejo jesuita le había dicho: el último papa estará bajo el control de Satanás. El padre Martin respondió que este hombre habría tenido un medio de leer o haberse dado o haber conocido el contenido del secreto. Sin embargo, dijo que la cita era imprecisa. Aquí nos podríamos preguntar por qué dice el padre Malachi Martin que la cita es imprecisa, es decir, que el último papa estará bajo el control de Satanás. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Y esto es porque nadie estaba autorizado a citar exactamente el secreto, pero aún así, si la cita, el último papa estará bajo el control de Satanás, fuera exacta, el padre Martin en otras ocasiones modificó dos componentes principales de aquella frase. El último papa, dijo, no significa necesariamente el último papa antes del fin de los tiempos, sino el último papa de estos tiempos. Quería decir esto el último papa antes de la consagración de Rusia, y después la expresión bajo el control de Satanás puede tener varios significados. Bueno, esto está un poco confuso, lioso, todas estas opciones o comentarios que yo veo aquí. Para mí es un poco más sencillo. También decir que es impreciso eso de que el último papa estará bajo el control de Satanás es porque no sea realmente un papa válido, sino un antipapa o un falso papa. Y entonces, como Bergoglio, que está bajo el control de Satanás, pero es que no es papa, es un falso papa. O también que el último papa antes del fin de los tiempos sea Benedicto XVI y que esté bajo el control de Satanás en el sentido que al estar controlado en sede impedida, está como pues prisionero secuestrado, pues de alguna forma está bajo el control de Satanás. En fin, es difícil nosotros no podemos, como no lo hemos leído, no sabemos exactamente lo que quiere decir que él diga, que más o menos se parece, pero es impreciso eso de que el último papa estará bajo el control de Satanás. Pero bueno, sabemos que los tiros van por ahí. Si fuera totalmente erróneo o equivocado, habría dicho no tiene nada que ver con eso. El padre Martin acostumbraba explicar, cuando hablaba de actividades demoníacas y de exorcismos, que hay varias maneras en cómo Satanás puede controlar a un ser humano. Puede poseer la persona o parcial o perfectamente, la persona puede haber vendido el alma al demonio a cambio de algún favor, o Satanás puede controlar de tal manera las personas y circunstancias que rodean a esa persona que no consigue hacer nada que sea contraria a la voluntad de Satanás. El lamento del Papa Benedicto XVI a varios visitantes a su oficina papal, mi autoridad acaba ya en aquella puerta, nos hace preguntar hasta qué punto la Iglesia ya ha llegado a esa situación. Podemos ver que el castigo espiritual ha ido aumentando desde 1960. Eventualmente, este déficit de fe y virtud será el ambiente no solo para uno, sino para varios castigos físicos. Este terrible castigo no llegará sin aviso, dijo. Esto pues está relacionado o en sintonía con Garabandal. Recordemos que Garabandal, la Virgen, cuando se despidió en Fátima a los pastorcitos, dijo hasta San Sebastián. Hasta San Sebastián. Y recordemos, hasta San Sebastián de Garabandal. No sé si dijo de Garabandal también, pero hasta San Sebastián seguro. Entonces se dice que Garabandal es la continuación de Fátima y de su mensaje. Por eso, dice aquí, este terrible castigo no llegará sin aviso. En Garabandal se habla primero del gran aviso, luego el gran milagro y luego el gran castigo. Pero solo los que ya han estado renovados de corazón, y probablemente serán una minoría, lo reconocerán por lo que es y estarán preparados para las tribulaciones que seguirán. Nos dijo: cualquier cosa sobre este aviso, mira los cielos. En 1997 dijo al entrevistador Bernard Jansen: creo que el gran factor es lo que sucede en los cielos. Mira los cielos es una divisa prudente.
Creo que la señal de Nuestra Señora aparecerá luego en los cielos, creo que vendrá como un choque para todos, creo que la Iglesia será golpeada duramente por lo que aparecerá en los cielos. Mira los cielos fue el consejo que el padre Martin dio muchas veces, pero especialmente durante la primera mitad de 1997. Por alguna razón estaba esperando a ver la señal de Nuestra Señora, como le llamaba, aparecer en el cielo aquella primera primavera. Alguien le preguntó si sería el Hale-Bopp, un pequeño cometa que apareció aquel año. No, dijo él. Estaba esperando un tipo diferente de señal. Cuando no apareció a finales de junio, me dijo: esto quiere decir que no sucederá aún por algún tiempo, tenemos algún tiempo más. ¿Qué tipo de señal estaría esperando? ¿Sería la señal de Nuestra Señora en el sentido de una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas, señal del Apocalipsis? ¿O sería la señal de Nuestra Señora, solo porque ella nos instruyó que esperásemos por ella? Sería una señal específica mencionada en el tercer secreto, tal como el segundo secreto nos había avisado estar atentos para una noche alumbrada por una luz desconocida antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, dentro de un año después que el padre Malaki nos había dicho miren los cielos, comenzó a aparecer en los cielos un nuevo fenómeno. Atentos. No sería la señal que estaba esperando, pero podría aún significar algo en relación a los castigos del tercer secreto. En el verano de 1998 mencioné al padre Malaki que por primera vez en mi vida parecía no tener energía. Estaba completamente exhausta la mayor parte del tiempo y dijo: no se preocupe, no es cosa suya. Están haciendo algo en la atmósfera, pero tenemos que continuar. Comencé a mirar los cielos con interés. Día tras día un grupo de aviones dejaba en el cielo una cuadrícula de largas líneas blancas, largando alguna especie de sustancia blanca vellosa que no se evaporaba. Si continuásemos mirando arriba y observando lo que sucedía, las líneas individuales se dilataron y juntaron unas a las otras hasta formar una red continua de nubes artificiales. Esta actividad, que al principio era esporádica, eventualmente tuvo lugar casi todos los días en todos los lugares, creando una neblina difusa de polvo que oscurece los cielos casi todos los días. De esto somos testigos todos los seres humanos en todas partes del mundo. Nos están absolutamente fumigando desde el cielo con aviones constantemente. ¿Qué es lo que nos sueltan? ¿De qué se trata? Pues esos gobiernos que la gente se echa en sus brazos tan alegremente deberían de responder, pero no responden. Y hay serias sospechas. Aunque en el principio el proceso fuese fácil de observar, hoy la neblina persistente disminuye tanto la visibilidad que casi tenemos que estar en un avión para ver la recolocación constante de este padrón de listas o cuadriculado por detrás de la cobertura nebulosa permanente es algo que no cesa de ocurrir. El padre Martin nos dijo que los castigos físicos sucederían en la Tierra, el mar y la atmósfera del globo. Él podría ver durante el último año de su vida que la atmósfera estaba ya siendo afectada. ¿Podría esto constituir la base para parte del castigo? Malaki Martin dijo al entrevistador del show de radio Art Bell en varias ocasiones que si alguien citase las palabras exactas del verdadero secreto y le preguntase si era cierto, tendría que decir que sí. Y así, muchas veces había personas que telefoneaban a presentar textos para que él pudiese evaluarlos. En general, enfatizaban desastres horribles como terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Una vez, después de oír varios posibles secretos, y aclaro que no eran el texto que le habían mostrado en 1960, dijo: lo que todos ellos tienen en común es que describen alteraciones en la naturaleza, como si fuese la naturaleza misma rebelándose contra la humanidad. Algunas de estas cosas están en el secreto, pero recuérdese que cuando estas cosas comiencen a suceder, no es cosa de la naturaleza ni es cosa de Dios. Esto es clave, esto que advierte el padre Malaki Martin.
es algo provocado por la mano malvada del hombre y su tecnología al servicio de Satanás. Fijaos cómo lo dice él, como si fuese la naturaleza misma rebelándose contra la humanidad. Algunas de estas cosas están en el secreto, pero recuérdese que cuando estas cosas comiencen a suceder, no es cosa de naturaleza ni cosa de Dios. Aquí es donde tenemos que pedir un discernimiento, que el Señor nos dé la luz, la claridad para no ser engañados y no hacer pasar por que es producto de la naturaleza. Recordad que ahora que está muy de moda eso de la crisis relacionada con el clima, todo esto que ya sabéis, que no paran de machacar con eso, pues que sepáis que eso, muy probablemente muchos de esos acontecimientos son provocados por la mano malvada del hombre, aunque nos quieran hacer creer que es solo la naturaleza. Esto deja dos posibilidades, Satanás y los seres humanos. Su descripción en Keys of this Blood de catástrofes por la mano del hombre o naturales en la Tierra, el mar y la atmósfera del globo menciona, por la mano del hombre, pero no da indicaciones de actividad demoníaca abierta. Parece también excluir catástrofes viniendo del espacio exterior como la colisión de dos estrellas o la aproximación de un cometa. En verdad, una persona que telefoneó al show Art Bell le preguntó si las predicciones incluían un cometa. Nada sobre un cometa fue la respuesta. Catástrofes no naturales y tampoco enviadas por Dios. Sobre cuando estas convulsiones extraordinarias de la naturaleza comienzan a suceder, él dijo: recuérdese que no es cosa de naturaleza ni cosa de Dios. Esto es muy importante que lo estemos ahora viendo, porque para cuando empiecen a ocurrir, pues tengamos ese discernimiento de saber que no es cosa de naturaleza ni cosa de Dios. Parecerá ser cosa natural o un acto de Dios, pero no es. En el pasado, catástrofes por la mano del hombre o naturales sugería algunas causadas por el hombre como guerras, siendo otros actos de Dios como terremotos. Pero hoy, considerando la vasta alteración de nuestros alimentos, del aire que respiramos y hasta de nuestros procesos de vida, catástrofes por la mano del hombre o naturales podrían bien ser una combinación de dos factores, o sea, catástrofes causadas por la manipulación de la naturaleza por el hombre y el uso de la naturaleza misma como un arma, usar a la naturaleza como un arma. Michael Longball, junto de un cartel móvil del Fatima Center que circuló a través de Roma y pasó frecuentemente por el Vaticano, energía escalar. La revelación que el padre Malaki me hizo de que va a ser una nueva forma de energía que puede ser usada para matar 1.000 millones de personas parece corroborar esta tesis. Él describió esta energía como extremadamente barata, capaz de mejorar las vidas de todo el mundo, pero, al contrario, usada para desarrollar armas de destrucción apocalíptica. Aquí podemos recordar la tecnología HARP, que, fijaos, esa capacidad que tienen los seres humanos a través de esta tecnología para generar terremotos, maremotos y demás. Curiosamente, murieron muchos pajarillos justo antes del terremoto en Indonesia, creo que fue el terremoto en Indonesia. Pues tendrá algo que ver la tecnología HARP con ese terremoto en Indonesia, porque lo de los pajarillos es bastante sospechoso. Pues ahí que cada uno haga su propia investigación. Seguimos. Aunque no hubiese dado un nombre a esta nueva energía, una que corresponde a su descripción es la energía escalar. La energía escalar se basa en la descubierta de un nuevo género de ondas electromagnéticas que existen en el vacuo del espacio. Estas ondas electromagnéticas longitudinales viajan por el eje del tiempo. El tiempo mismo puede ser comprimido en energía por el mismo factor, la velocidad de la luz al cuadrado, por el cual la materia es comprimida para hacer energía. Como la energía puede ser obtenida del tiempo, tal como de otras fuentes, podemos ahora desencadenar la potencia tremenda, comprimida en el tiempo. Es como poner una rueda de paletas en un río. La energía adquirida es gratuita, visto que el río está corriendo. Si lo aprovechamos o no, pues eso ya es cosa nuestra. Nikola Tesla descubrió la energía escalar en 1889.
Digamos que la energía escalar es un tipo de ondas electromagnéticas longitudinales. Las ondas longitudinales reciben también el nombre de presión u ondas de compresión. Algunos ejemplos de ondas longitudinales son el sonido y las ondas sísmicas. Pues Nikola Tesla, descubridor de la energía escalar, nacido en Croacia, de ascendencia serbia, se naturalizó ciudadano americano en 1891. Trabajó con Thomas Edison y recibió ayuda financiera de J.P. Morgan. Pero cuando anunció en 1904 que podría usarse ondas escalares para transmitir energía sin alambres, perdió el apoyo de sus patrocinadores. Uno de ellos exclamó: «No se puede utilizar un medidor con la energía libre». Tesla había dicho: «La energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas». Fijaos, qué maravilla. La energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas. Ahora que nos cobran tanto, que dicen que tenemos crisis energética, que si es tan cara la electricidad y tal, pues ya sabemos desde hace más de 100 años que la energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas. Y puede hacer trabajar la maquinaria de todo el mundo sin ser necesario carbón, petróleo, gas o cualquiera de los combustibles comunes. Como es natural, a los poderes establecidos no les gustó oír eso y Tesla murió pobre en 1943. Después de leer esto, ¿todavía seguís pensando que los gobiernos quieren vuestro bien? ¿Todavía os vais a fiar de los gobiernos cuando os digan que quieren vuestro bien, que es por vuestro bien hacer esto o lo de más allá? Después de su muerte, de la muerte de Nikola Tesla, el FBI confiscó todos los escritos suyos que podrían encontrar y sus descubrimientos han sido suprimidos hasta hoy. En vez de proporcionar al público su tecnología, el gobierno la mantuvo clasificada usándola exclusivamente para fines militares. Esto, insisto, es para los que siguen pensando que los gobiernos del mundo quieren el bien de la humanidad. Sobre los terribles castigos que amenazan el mundo si persistimos en rechazar la solución de Nuestra Señora, el padre Malachi Martin dijo lo siguiente: ellos comenzarán inesperadamente, los terribles castigos comenzarán inesperadamente y serán acompañados por una confusión generalizada de las mentes y tinieblas en la comprensión humana. Fijaos que esto viene muy en relación con lo que estamos viendo, como la gente cada vez está más zombie. Recordad las películas Apocalipsis Zombie, muchas películas en el cine sobre este tema, porque ellos saben que van a atontar, a zombificar a la población humana. ¿Cómo? ¿Cómo lo están haciendo? Vosotros sabéis cómo. Los terribles castigos comenzarán inesperadamente y serán acompañados por una confusión generalizada de las mentes y tinieblas en la comprensión humana. Partes completas de continentes serán cubiertas para siempre por el océano. Naciones enteras perecerán, naciones enteras perderán la fe. Catástrofes naturales que el mundo nunca ha visto asolarán la humanidad. Una vez, durante el show Art Bell, una persona telefoneó a preguntar al padre Martin si los Estados Unidos eran mencionados en el secreto. Respondió: nuestro país no es mencionado específicamente, pero algo muy relevante es mencionado. Y ahora vamos con Rusia y el tercer secreto. El tercer elemento que el tercer secreto comprende, según el padre Malachi Martin, es Rusia. En todos los puntos del desarrollo del cumplimiento de estas profecías, Rusia sería el gatillo que avanza el proceso. En su libro Kiss of This Blood, que salió antes de la caída de la cortina de hierro, o de la cortina de hierro, como lo queráis llamar, el muro, ¿no? El muro. Malachi Martin escribió un análisis pasmoso sobre el papel de Rusia. He aquí algunos extractos. En 1980 el Papa Juan Pablo II habló a un grupo de católicos alemanes sobre el tercer secreto. ¿Por qué?, preguntó uno de ellos, Juan XXIII se negó a obedecer a los pedidos del tercer secreto. Dada la gravedad de su contenido, explicó, mis antecesores en el oficio petrino preferían adelantar diplomáticamente la publicación para no dar motivo al poder mundial del comunismo para tomar ciertas medidas. Sus palabras, escribió Malachi Martin, señalan un peligro moral que las naciones capitalistas enfrentan.
sobre el cual Lucía es bastante explícita en el texto del Tercer Secreto, porque el Santo Padre llegó a esa conclusión e hizo esa afirmación, indica que debe de ser correcta y basada en hechos objetivos. En verdad, en este Tercer Secreto, continuó, las palabras de Lucía son tan explícitas y tan verificables, y por eso tan auténticas, que si los dirigentes del partido Estado-Leninista supieran esas palabras, decidirían con toda probabilidad tomar ciertas medidas territoriales y militaristas contra las cuales el Occidente tendría pocos o ningunos medios de resistencia, y la Iglesia se hundiría en una subyugación mayor y más profunda en relación al partido-Estado. Las palabras de Lucía señalaron una vulnerabilidad terrible en las naciones capitalistas. Es mi propia interpretación, intuición, creo que el Concilio Vaticano II, que empezó en 1962, tuvo una gran presión de Rusia y de los, exterior a la Iglesia. Obviamente de los enemigos de la Iglesia, con amenazas de guerras y de todo tipo, y por eso al final, el Concilio no denunció, no condenó el comunismo, como siempre ha hecho la Iglesia, y cedió en algunos puntos, y se abrió al mundo y demás. Estoy convencido de que... Y luego vamos a ver al respecto algo importante que comenta el padre Malachi Martín. Y te digo que también la situación ahora es más vulnerable que nunca respecto de Rusia. Porque ahora la resistencia es mucho menor. La situación es mucho más delicada actualmente, fijaos. El occidente capitalista podría ser vencido por la URSS. Este análisis era comprensiblemente relevante durante la época del comunismo. Pero Rusia constituirá aún un peligro después del derrumbamiento de la Unión Soviética, se pregunta. El padre Martín no estaba seguro de que hubiera un derrumbamiento. Muchos funcionarios soviéticos aún mantenían las mismas posiciones por haber sido electos otra vez a los mismos cargos como antiguos comunistas. Y también hay el arsenal nuclear de Rusia. Durante la Guerra Fría nos decían constantemente cuántos misiles de largo alcance tenía la Unión Soviética apuntando directamente contra nosotros, preparados para desencadenar el Armagedón al pulso de un simple botón. ¿Están intactos aún estos sitios de lanzamiento? Si el gobierno ruso actual no tiene planes para hacer la guerra, hay siempre el peligro de un accidente nuclear o que armas puedan caer en manos de los terroristas. Rusia lleva la ventaja en el desarrollo de la energía escalar, que es aún más peligrosa que la amenaza nuclear. Atentos a esto que acabamos de leer. Vamos a volverlo a leer. Rusia lleva la ventaja en el desarrollo de la energía escalar, que es aún más peligrosa que la amenaza nuclear. La mayoría de los papeles de Tesla se enviaron a Yugoslavia después de su fallecimiento, y de allí cayeron fácilmente en las manos de los soviéticos. Mientras la mayoría de las universidades del Occidente ignoraron sus investigaciones a causa de la amenaza que la energía gratuita constituía para el comercio a gran escala, las universidades de la Unión Soviética y de sus satélites las incluyeron. Los soviéticos usaron la tecnología de Tesla en su corrida por la superioridad militar en relación a los Estados Unidos. En enero de 1960, Nikita Khrushchev anunció que Rusia había desarrollado una nueva arma fantástica, tan poderosa, que podría destruir toda la vida en la Tierra. Siempre, claro, lo podría destruir si fuese usada sin restricciones. Algunos investigadores piensan que los soviéticos comenzaron ya en los años 60 a usar esta arma para atacar blancos militares americanos y alterar el clima sobre América. El Occidente, habiendo suprimido los descubrimientos de Tesla, se encontraba mal preparado. Por eso, mientras Rusia sigue expandiendo su capacidad de escalar, las organizaciones americanas de defensa están corriendo para alcanzarla. El obús de Tesla. El arma escalar más básica es el interferómetro longitudinal u obús de Tesla. En 1908 Tesla descubrió que con el interferómetro podría intersecarse dos rayos de ondas escalares. Usando técnicas de rayos cruzados, pueden combinarse ondas paradas gigantes para producir un rayo focalizado de enorme energía.
Estos rayos focalizados pueden ser dirigidos contra un blanco en cualquier parte del mundo, debajo del agua o en el cielo. El pulso electromagnético violento que alcanza el blanco lo destruirá completamente. Los rayos pueden ser enviados también a través de la Tierra para desencadenar terremotos o erupciones volcánicas. Por lo tanto, además de ser mortíferas, las armas escalares pueden ocultarse detrás de las fuerzas de la naturaleza, llevando las poblaciones blanco a creer que fueron castigadas por un acto de Dios, cuando en realidad fueron atacadas por un arma desarrollada por hombres. Esto es fundamental tenerlo claro. Las armas escalares, además de ser mortíferas, tienen esa capacidad de esconderse como si fueran producto de simples actos naturales, cuando está la mano del hombre detrás de ellos. Y entonces la gente le echa la culpa a Dios, se creen que es Dios, que él se está castigando, y no, y pueden ser los mismos hombres. Los pulsos escalares pueden hacer que las tormentas ganen una fuerza tremenda y se transformen en huracanes o tornados, que manipulando los corrientes de chorro pueden ser dirigidos deliberadamente contra blancos localizados. Inversamente, nubarrones pueden ser disminuidos en su energía, haciendo que ellos pasen por alto en el cielo, privando tierras áridas y quemadas de la lluvia que tanto necesitan desesperadamente. Al considerar que Rusia toma la delantera en el mundo en el desarrollo de estas armas, es crucial saber si aún hay fuerzas beligerantes de la línea dura estando en acecho en Rusia. Malachi Martin se preocupaba, por ejemplo, con lo que había sucedido al aparato del KGB. En una larga conversación con Bernard Jansen en 1994, dijo que los comunistas no habían sido derribados. Se retiraron, dijo. Hoy sabemos que los agentes de la KGB se mezclaban con las muchedumbres que cantaban en las calles. Ellos estaban orquestando acontecimientos. No hubo ninguna revolución en serio. El KGB tuvo una red de espías y contraespías, dirigentes de espías, informadores, mensajeros y asesinos de todos los tipos. Tenían gulags, campos de prisioneros con guardianes, torturadores, capitanes y trabajadores esclavos. ¿Qué sucedió a todo esto? ¿Qué pasó? Nadie lo dice, nos lo dice, nadie de la KGB fue encarcelado por los crímenes que cometió. Nadie fue llevado a los tribunales. No hubo procesos para condenar a los que habían sido asesinos y torturadores. Durante aquellos años, en los gulags, nadie habló de esto, de lo que pasó en aquellos lugares. Los gulags aún están allá. ¿Aún hay prisioneros en dichos campos? ¿Quién controla el flujo de la información? ¿Quién organizó de tal manera la comunicación social que no nos da respuestas a estas y muchas otras preguntas? Ni siquiera se plantean las preguntas. ¿Quién dice a la gente de la comunicación social que estas cuestiones no sean indagadas, investigadas? ¿Quién controla el flujo de información? De modo que no oímos noticias sobre lo que está pasando realmente en Rusia. La única explicación es que hay un poder más alto, al que ambos prestamos homenaje. Atención, dijo Bernard Jansen cuando la URSS aún existía. Ojo, porque esta última frase es clave. La única explicación es que hay un poder más alto, que ese poder más alto ya está gobernando actualmente el mundo, todos los gobiernos del mundo, y próximamente esperamos que haga aparición pública ese poder más alto, que todo lo controla y todo lo dirige. Dice que la única explicación es que hay un poder más alto al que ambos, los rusos y los americanos, todos prestamos atención. Homenaje, dice. Hay un grupo de hombres que hace posible tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, y ellos han decidido que entre estas dos superpotencias pueden acorralar el mundo en un nuevo orden mundial económico. Tanto la Unión Soviética como el Occidente capitalista están siendo dirigidos para producir un mundo sin Dios. A ver si nos enteramos ya, que no hay ni buenos ni malos, ni de derechas ni de izquierdas, que al final todos están o bajo Dios o bajo el otro, y la mayoría de todos estos están bajo el otro. La misma conclusión se refleja en su novela Vatican, en que un alto funcionario del KGB confiesa al protagonista.
en esta novela Vatican del padre Malachi Martin. Fijaos lo que confiesa el funcionario de la KGB al protagonista. Nosotros tenemos miedo de esta asamblea de hombres poderosos que están encima de los Estados Unidos y por encima también de la Unión Soviética. Encima de todos. Son una ley a sí mismos. Nos quieren a ambos muertos. A vuestro lado y nuestro lado. Nuestro verdadero combate es contra ellos. El grupo totalitario, fascista internacional basado en el capital, que es 100 veces más inhumano de que ustedes piensan que nosotros marxistas somos. Los enemigos de la Iglesia francmasones satanistas. Aún en su libro final, la novela Windswept House, Casa barrida por el viento, los masones, los satanistas, enemigos de la Iglesia de todo género, últimamente tienen que agradar a una figura misteriosa y tenebrosa, solo conocida por piedra angular. Un día, mientras caminábamos por la avenida Lexington en Nueva York, el padre Martin dijo: aún tenemos nuestras estructuras de gobierno, nuestros procedimientos democráticos, nuestros votos, pero estamos controlados. En los próximos años, las decisiones que más afectan a nuestras vidas no serán hechas por los americanos. Esto ya lo estamos padeciendo todos nosotros en cada país. En el nuevo orden mundial dijo, y fíjate que esto es una advertencia de hace más de 25 años, hace alrededor de casi 30 años. En el nuevo orden mundial dijo, la nación-estado ya no tiene algún significado, todo es global, pero el nuevo orden mundial no es tanto político como financiero. Dijo a Bernard Jansen, la situación geopolítica actual es dominada por una cosa sola, el flujo de capital y el flujo de bienes de capital, y ningún país puede quedar fuera de esto. Debemos conformarnos con la nueva geopolítica del comercio. Debemos estar dependientes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Toda nuestra economía debe estar coordinada con la economía global. Por eso es clave en esta cuarta revolución industrial, en este gran reseteo que quieren hacer, el dinero digital para todos. Si logran eso, pues ya apaga y vámonos, ya vamos a ser, difícilmente vamos a poder escapar de la esclavitud de esta gente. Los hombres que están a favor del nuevo orden mundial no son leales a ningún país en especial. Entonces, ¿a quiénes son leales? Pensad, ¿a quién son leales? El mercado es dominado por unos 60-80 hombres que deciden cuáles son las naciones que vivirán y cuáles son las que morirán. Son muy ricos y se hacen cada vez más ricos. Tienen dinero invertido en todas las partes del globo. Deciden cuál será el valor de nuestro dinero. Dicen al presidente de los Estados Unidos lo que va a hacer y lo que no debe hacer, y él tiene que hacer lo que le dicen. Poder sobre el Vaticano. Atentos ahora. Una de las naciones afectadas por esta hegemonía de 60-80 hombres que comandan las fortunas de todas las naciones de la Tierra es la pequeña ciudad-estado conocida por Ciudad del Vaticano. También está bajo el control de estos pocos hombres poderosos y debe hacer lo que ellos dicen para poder sobrevivir. Pero lo que aún era más aflictivo para el padre Malachi fue descubrir que la Iglesia misma había sido cómplice a lo largo de los años de esta oligarquía financiera todopoderosa y servidora de avaricia. La vasta riqueza que la Iglesia consiguió acumular se debe en parte a su colaboración en transacciones financieras con sus enemigos más feroces. El padre Malachi afirmaba que la necesidad de someterse a la voluntad de estos enemigos costó a la Iglesia su liderazgo espiritual, de modo que ahora confía en el poder financiero terreno, como en el pasado había confiado en el poder político terreno, en vez de confiar en el poder espiritual que le fue concedido por Cristo. El acuerdo. Atentos a esto. Tan perturbado estaba el padre Malachi con esta situación que dedicó 3 de sus libros a este asunto. En su novela Vatican, esta colaboración toma forma concreta en un documento que él llama, entre comillas, el acuerdo. Acuerdo que todos los papas, desde la caída de los estados pontificios, a finales del siglo XIX, habían firmado. Todos los papas, cuando se habla de el Concilio Vaticano II, no, estamos hablando de hace casi 100 años antes. Desde 100 años antes del Concilio Vaticano II ya los papas habían empezado a firmar estos
estos acuerdos. La finalidad declarada del acuerdo era conseguir que dos enemigos, la Santa Sede y la Asamblea Universal, entrasen en iniciativas comerciales con beneficio mutuo, mientras continuaban siendo entre sí enemigos. Dije una vez al padre Malachi que Vatican era, de sus libros, mi favorito. Respondió que Vatican era la más autobiográfica de sus obras. En otros términos, había incluido en la vida del protagonista mucho de su propia experiencia y, según cabe presumir, también de sus propias convicciones. Si yo fuese papa. Otro título de este libro podría haber sido Si yo fuese papa, porque en cierto punto de la novela hay un cónclave en el cual el protagonista es nombrado para el papado. No firmaré este acuerdo, dice a los cardenales pasmados, que ni siquiera oyeron hablar de él, sosteniendo una pequeña hoja de papel que vagamente rasga en pedazos mientras explica la historia y finalidad del acuerdo. Avisa lo siguiente. Ojo a lo que avisa. Si me eligen papa, habrá consecuencias. Cuando renuncie al acuerdo, la Iglesia dejará de gozar de la protección de los poderes constituidos o de la prosperidad económica que derivaba de ella, pero estaremos de nuevo libres para ejercer la autoridad espiritual que Cristo dio a Pedro y a sus sucesores. Esto que nadie vaya a pensar que es Bergoglio quien tiene esta mentalidad, ni mucho menos. Él es uña y carne con los amos de este mundo, para nada. Que aparte que no es papa, por supuesto. Y Bergoglio también, que no vayan a pensar que es que sea un gran modernista, la guinda al pastel del Concilio Vaticano II y de los modernistas dentro de la Iglesia. No, Bergoglio ni siquiera es modernista, es algo mucho peor que eso, porque ni siquiera es católico. Pero esto lo veremos en otro programa que haremos esta semana, muy interesante al respecto. Si me eligen papa, repito, habrá consecuencias. Cuando renuncie al acuerdo, la Iglesia dejará de gozar de la protección de los poderes constituidos o de la prosperidad económica que derivaba de ella, pero estaremos de nuevo libres para ejercer la autoridad espiritual que Cristo dio a Pedro y a sus sucesores. Deja caer al suelo los pedacitos de papel. Por supuesto, este acuerdo puede no ser más que un artificio de estilo, pero la realidad subyacente por detrás de esta figura literaria puede contribuir mucho para explicar por qué es que 7 papas, uno tras otro, no han osado consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Cada nuevo papa, al leer el secreto, enfrenta todo el horror de los castigos que nos amenazan. Debe también sentir la presencia amorosa de Nuestra Señora, pidiéndolo, llamándolo exclusivamente a Él. Toda la confianza infantil y amor filial por ella, que él ha alimentado durante toda su vida, todas las gracias y el valor que ha conseguido adquirir, le serán necesarios ahora. Porque al mismo tiempo tiene que aprender por qué es tan totalmente aterrorizante nombrar a Rusia en una consagración. Malachi Martin escribió en Keys of this Blood: si hay un elemento dominante en el tercer secreto es Rusia. Las estipulaciones del tercer secreto solo hacen sentido en relación a Rusia. El cambio geopolítico implicado en el tercer secreto no estaba muy lejos. Rusia era su seno. Rusia era su punto focal. Rusia sería el agente principal del cambio. Rusia sería la fuente de una ceguera y del error a escala universal. En aquel secreto, la elección entre paz mundial o catástrofe mundial es descrita en términos de María y Rusia. La reforma o deficiencia mortífera de la Iglesia es también descrita en términos de María y Rusia. Sabemos quién ganará al final, porque María Santísima prometió: mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Oh Santa María, que venga pronto tu triunfo. Bueno, pues esto es lo que os tenía que leer y que cada cual saque sus conclusiones y puede sacar alguna conclusión más a todo lo que estamos viviendo y te sirve o le sirve pues para seguir con ese puzzle juntando piezas que puedan hacernos entender de qué va todo esto y qué es lo que podemos esperar en los próximos tiempos.
En fin, espero que en vuestros comentarios podréis contribuir a dar opiniones que nos ayuden a todos a poder tener una visión más amplia con estas aportaciones que nos ha hecho el padre Malachi Martín. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.